Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salía de sus labios. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es una manifestación, sobre todo es un reconocer en Jesús la acción salvadora por parte de Dios nuestro Señor. El Evangelio del día anterior se nos anunciaba cómo Jesús quiere poner de manifiesto que el amor de Dios a sus hijos es un amor dado a todos los hombres en general, por ser miembros de esta gran familia, hijos de Dios nuestro Señor. Y en esa manifestación el Espíritu del Señor se postra sobre el Señor Jesús, y es momento donde se reconoce que la palabra que Él anuncia viene a ser para nosotros palabras del amor de Dios manifestado a nosotros. Dios nos vuelve a recordar. Debemos de reconocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hoy reconocer que en Jesús se cumple la Escritura. Por eso el Señor, en su manera de hablar, en su manera de transmitir el mensaje, el reino de Dios entre nosotros, va haciendo que adquiera más adeptos a este conocimiento del reino de Dios. Y nos vuelve a recordar a nosotros que así como Él acepta la voluntad de Dios, se reconoce enviado de Dios, nosotros también lo debemos de seguir haciendo. Enamorarnos de Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, transmitirlo para que otros se enamoren de Él. No podemos enamorarnos de alguien a quien no conocemos. Por eso debemos de acercarnos a la Sagrada Escritura, debemos de acercarnos a la Sagrada Eucaristía para ir conociendo y tener ese encuentro personal con Dios día a día. El Señor nos muestra que todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Es el momento en que el Señor empieza su misión evangelizadora. Es el momento donde el Señor empieza a mostrarnos el reino de Dios. Es el momento donde el Señor viene a decirnos que todos debemos de experimentar un estilo de vida diferente, una propuesta que el Señor Jesús nos va a ir haciendo a lo largo del ciclo litúrgico, que nosotros debamos ir aceptando poco a poco. Esa propuesta que el Señor nos invita es una propuesta basada en el amor a nosotros mismos, el amor al prójimo, el amor a Dios principalmente. Si no amamos a Dios, no podemos amar ni a nosotros mismos ni a nuestro prójimo. El Señor, pues, hoy nos invita a reconocer que este pasaje no solamente se cumple en Él, sino se cumple en cada uno de nosotros. Nosotros
somos los elegidos para seguir transmitiendo el reino de Dios a los hermanos. Nosotros, que por el bautismo somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes, debemos de poner en práctica nuestro ser profetas, anunciadores, transmisores del Evangelio y del reino de Dios a nuestros hermanos. Pidamos pues a Dios que realmente nos reconozcamos instrumentos de paz, instrumentos de salvación a nuestros hermanos que nos rodean, pero especialmente en aquellos que están alejados y que todavía no tienen ese encuentro con Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.